No solo la ciudad estaba en llamas, sino que todo el planeta se había derrumbado, mientras la luna, que por alguna razón parecía estar partida en dos partes, iluminaba el cielo rojo y ensangrentado. De repente, la ciudad quedó envuelta en la oscuridad, después de haber estado antes viva con voces y luz. Todo estaba cubierto de cadáveres calcinados y partes de sus cuerpos allá donde se mirara. Con solo ratas voraces corriendo entre ellos. No quedaba nada en este mundo para el hombre sentado de rodillas sobre un montón de cadáveres en medio de toda esta agonía. En su mano tenía una lanza que se clavó en el pecho del hombre que yacía frente a él. Sus manos apretaron con fuerza la empuñadura de la lanza. Y suplicó, con voz angustiada, ¿por qué no puedo perdonarle? Con ira y desesperación, miró al hombre que yacía frente a él. Gritó desesperado, «Demonio celestial, ¿por qué los has matado a todos?» Pero lo único que recibió fue silencio, puesto que el hombre ya estaba muerto y no podía perdonarle que arruinara este universo. De repente se le acercó un rayo recto de luz estelar que iluminó la oscuridad. Entonces habló una voz, dirigiéndose al como el Lee Sinich que despierta, y felicitándole por un trabajo bien hecho. Se limitó a mirar fríamente al orador. ¿Quién era aquella mujer que flotaba lentamente en el aire, vestida con un reluciente vestido estrellado y con el pelo plateado hasta la cintura? Volviéndose hacia el joven, esta mujer era la diosa Vega, también conocida como diosa de las arpas y estrella Vega. Ella le dijo que había derrotado al demonio celestial y preservado el planeta. Pero no podía estar de acuerdo con ella mientras estaba sentado en lo alto de una montaña de cadáveres y lo había perdido todo en el mundo, lo único que podía hacer era reír maníacamente a cambio. Sin embargo, un momento después, levantó la cabeza y gritó enfadado, preguntándole urgentemente de qué gilipolleces estaba hablando y dónde estaba todo eso de salvar el mundo. Luego, haciendo un gesto al cadáver del demonio que yacía a su lado, se preguntó cómo se podía hablar de salvación. Todo empezó hace años, el día en que surgió en el cielo la llamada puerta, que conectaba su reino con el mundo exterior. De las puertas que aparecían por todas partes empezaron a salir monstruos desconocidos. Y fue entonces cuando el mundo empezó a convertirse realmente en un infierno. Pero cuando los monstruos invadieron el planeta, los humanos aún tenían esperanza. Las entidades trascendentes conocidas como constelaciones representaban esa esperanza. Concedieron a la humanidad la capacidad de defenderse de los monstruos y les otorgaron las cicatrices de las muchas estrellas. En ese momento, el nacimiento esclarecedor de la estrella no había hecho más que empezar. Los metahumanos son personas con habilidades sobrehumanas. Su capacidad para luchar contra los monstruos les convirtió en la esperanza de la humanidad, y parecía que podrían prevalecer, hasta que apareció él. Aunque este hombre se hacía llamar Wanohin, la mayoría de la gente lo conocía como demonio celestial. Al principio, no era más que un metahumano normal como los demás, pero también poseía el poder de los cielos oscuros, que le permitía absorber incluso constelaciones, lo que le daba la capacidad de hacerse más fuerte a un ritmo asombroso. Miles de personas despiertas se unieron para luchar contra el monstruo tras darse cuenta de la amenaza que representaba. En ese momento, las constelaciones que siempre habían estado en competencia entre sí se unieron para trabajar juntas. Sin embargo, fueron incapaces de vencer a esta criatura humanoide. Era de esperar, dada su capacidad para devorar numerosas constelaciones y aplastar a miles de personas de un solo golpe. Todos se vieron afectados por esta carnicería, incluidas las nobles constelaciones y los valientes guerreros, así como los buenos apóstoles. La estrella conocida como Tierra fue destruida cuando todos ellos perecieron a manos de aquel monstruo. Al oír su relato, la diosa replicó que el demonio celestial había perecido de todos modos. Entonces se volvió hacia el arrodillado Lee Sinich, que había renunciado a la vida, y le preguntó si había matado al monstruo. Con un gesto de sus manos, una plétora de engranajes mecánicos dorados se materializó tras ella. Pronunció las palabras, «Despierta Lee Sinich, pues has salvado al mundo derrotando al demonio celestial. Se concederá un deseo de acuerdo con la promesa de la estrella». Comprendió a qué se refería cuando dijo que el juramento de las estrellas, que podía conceder cualquier deseo, solo podía ser utilizado por las constelaciones de la estrella polar. Respondió con voz resuelta, queriendo viajar atrás en el tiempo, porque sabía que era una oportunidad que no podía dejar pasar para cambiarlo todo. Levantándose, se volvió hacia la diosa.
Vega le preguntó si esperaba retroceder tras alzar las cejas sorprendida. Intentó disuadirle de hacerlo sin esperar respuesta, preguntándole si regresaba a aquel terrible pasado e insinuando que el futuro de su nuevo mundo sería mucho peor. Sin embargo, replicó con firmeza que lo sabía y continuó diciendo que esta vez sería diferente. La única entidad capaz de escribir la historia con un final irreversible era el regresor, el que desafiaba al destino global, y pretendía hacerlo esta vez. Contemplando la mirada intensamente decidida del chico, consideró algo en silencio. Al oír esto, el protagonista dijo que tenía una proposición para ella en ese escenario. Sin embargo, más tarde dijo que le enviaría al pasado de acuerdo con el juramento de las estrellas. Los ojos de la diosa se abrieron de par en par, sorprendida, cuando él le indicó que le diera el estigma de la estrella Vega. Rápidamente empezó a desanimarle tras ver que ni siquiera un demonio celestial podía vencerla y que un humano no podía hacerle frente. Luego, en tono frío, dijo que nada cambiaría aunque saliera victorioso de la batalla contra el monstruo celestial, porque solo había una posibilidad entre 1000 de sobrevivir. Sin embargo, él se mantuvo firme y dijo que era inútil viajar atrás en el tiempo para averiguar si ella no lo había sabido, si él ni siquiera lo había hecho. Vega dejó de hablar ya que ella misma lo sabía. Dijo, en el momento en que vuelva al pasado debido al juramento, le daré el estigma de la estrella Vega y le buscaré personalmente, después de pensarlo un poco. Cuando la protagonista lo oyó, se quedó desconcertada y se preguntó si perdería sus recuerdos si viajaba atrás en el tiempo. Dijo que sí, pero también mencionó que él tendría su estigma, lo que le permitiría identificarlo como regresor. Lee Sinik se asombró al oírla decir que le aceptaría como aprendiz si podía resistir la fuerza de su estigma. Nunca había pensado que podría cumplir el sueño de tantos despiertos y convertirse en el protector de la estrella Vega, una de las estrellas del norte. El protagonista, tras completar sus preparativos, se volvió para enfrentarse al diablo celestial que yacía en el suelo, asegurándole que recordaría su rostro. Entonces, en un arrebato de ira, amenazó con matar al demonio por habérselo quitado todo. La diosa declaró entonces que cumpliría su promesa mientras extendía la mano en un brillante resplandor dorado. Vega flotaba en el aire, refiriéndose a él como la estrella celeste y advirtiéndole que tuviera cuidado mientras los engranajes giraban y brillaban aún más. Lamentó repetidamente las numerosas cosas que había perdido una y otra vez y las que nunca había podido salvaguardar mientras veía aparecer los engranajes en el cielo. La esfera dorada brilló aún más al minuto siguiente, y entonces todo a su alrededor se oscureció y perdió el conocimiento. Esta vez, seguramente lo cambiaría todo. Se despertó con la sensación de estar flotando, y las ventanas del sistema le informaron de que había recibido el estigma de estrella de Vega, que se estaba desvaneciendo gradualmente junto con su propio estigma. Sin embargo, pronto apareció una ventana roja del sistema, que decía que su cuerpo estaba siendo destruido porque el estigma era demasiado grande. Aunque en aquel momento estaba perdido en sus recuerdos, Lee Boliak, su hermano menor, era lo bastante fuerte como para ser seleccionado como uno de los zodiacales, pero no estaba destinado a ser así. Preguntó al hombre que tenía delante por qué las cosas eran como eran y por qué había muerto su hermano, mientras caminaba junto al cuerpo sin vida de éste, gritando de desesperación y rabia. El demonio celestial le dirigió una mirada desdeñosa y furiosa antes de decirle que si no le hubiera abandonado, nada de esto habría ocurrido aquel día. En ese momento, sus ojos se abrieron de par en par, confundidos. El rostro del demonio celestial le resultaba muy familiar, pero era incapaz de recordar dónde lo había visto anteriormente. Pero la ventana del sistema le informó de que su cuerpo, rodeado de rayos, se encontraba en un estado de energía inestable, por lo que no tuvo tiempo de reflexionar. No podía hacer nada para detener el deterioro de su físico. Sin embargo, oyó bruscamente una voz que le preguntaba por qué estaba aquí. Cuando Lee Sinik miró a su alrededor, se dio cuenta de que un hombre le miraba fijamente. Y quien, asombrado y perplejo, le preguntó si estaba bien. Enseguida supo que aquel hombre era un demonio celestial. Incapaz de hablar, se quedó allí de pie, perplejo sobre por qué se había materializado delante de él. Tosió sangre con fuerza al minuto siguiente, y la ventana del sistema le informó una vez más de que su situación había empeorado. Intentó decirse a sí mismo que tenía que arreglárselas mientras sentía que la angustia empeoraba. Aunque sus posibilidades de sobrevivir eran escasas, aún podía tener éxito.
Sin embargo, la vida era cruel, al final, nunca se le dio esa única oportunidad. Un momento después, la ventana del sistema informó a los usuarios de que Lee Sinik se había marchado. El hombre que estaba a su lado miró el cuerpo sin vida y se preguntó si habría fallecido. Tenía las mandíbulas apretadas por la rabia. Luego, cayendo de rodillas, gritó apasionadamente, si iba a morir, al menos podría matar primero a los monstruos. Ni siquiera se había despertado cuando, de repente, se puso en pie de un salto, agarrando una rama con la mano mientras se asustaba y se preguntaba qué hacer. Estaba tan invadido por el terror que incluso empezó a intentar despertar al hombre cuyo cuerpo estaba en el suelo. Examinando el estigma del hombre, comentó con enfado que le chocaba que el hombre despertado no tuviera ningún estigma. Sin embargo, se sobresaltó al descubrir en su pecho una marca de luz azul resplandeciente que nunca antes había visto. Al instante siguiente, se encontró con un aviso del sistema que le alertaba de que había comenzado el primer despertar del cielo negro. Estaba confuso sobre lo que estaba pasando. Entonces, el sistema le notificó que el cielo negro empezaba a asumir el estigma asociado a ser vegetariano. Los ojos del hombre se abrieron de golpe. Su cuerpo fue perforado por una angustia atroz en cuanto el sistema indicó que había absorbido plenamente el estigma del vegetarianismo. Gritando que no quería tener la misma muerte, sufría un dolor atroz y estaba rodeado de modlins azules como su predecesor. El sistema reconoció que el poder del estigma era demasiado grande y declaró que se modificaría en función de la etapa de desarrollo del cielo negro. Los muchachos, agotados tanto física como mentalmente, acabaron por sentarse en el suelo, aliviados de que por fin hubiera terminado la prueba. Inquirió con incredulidad al ver la ventana del sistema frente a él si solo los despiertos podían verlos. Tras quitarse la camisa, contempló lo que había sucedido durante aquellos breves momentos de su vida mientras estudiaba el cartel que ahora llevaba pegado al pecho. Sin embargo, la luz dorada que emanaba de la hembra que se materializó de repente frente a él le distrajo de sus pensamientos. Admitió, de forma muy inesperada y cuidadosa, que había sentido la energía de su estigma emanando de este lugar. Comentó que tenía un estigma que nunca antes había dado a nadie, y se volvió para mirar al joven, que la miraba con los ojos muy abiertos, asombrado. Luego, con solemnidad, le habló de una estrella que desafía al destino, de una criatura que desafía al destino y de la única que puede salvar una tierra moribunda. Lo último que la persona probablemente esperaba oír era «eres un regresor». Susurrado por una estrella celestial y el único salvador del mundo, has renacido. Wanohin recibió un resplandor dorado de la voz aterciopelada de la diosa, pero el muchacho nunca había hecho nada parecido, así que no tenía ni idea de qué le estaba hablando ni de cómo podía ser una regresión. Hacía tiempo que se le había dicho, como huérfano, que tenía que saber a qué atenerse. Ikin respondió al muchacho moreno diciendo que la técnica del viejo para engañar a la gente es bastante fácil. Dales lo que quieren ver y oír, eso es todo lo que hay que hacer. El joven recibió más explicaciones del anciano. ¿Crees que puedes hacerlo?, inquirió el hombre, con los zapatos relucientes. El niño se reía tanto del aspecto del hombre que, de vez en cuando, se echaba a reír. El hombre cogió desprevenido al anciano al hacerle un gesto con el dedo corazón en lugar de responderle. Wang Jin, que tenía 8 años, tuvo una educación muy difícil. El afable anciano le daba frecuentes puñetazos por actuar de forma inadecuada, aunque su educación no hubiera cambiado. Golpeaba lo que veía cada vez y hacía la misma pregunta, ¿cómo era su orfanato? El ojinerido increpó al calvo con implacable severidad, pero éste le respondió fielmente con un deje de sarcasmo que era un lugar estupendo y que seguía sus instrucciones y decía lo que quería oír. Sin embargo, aquello simplemente enfureció al maestro hasta el punto de que los vasos sanguíneos de su lujuriosa calva se tensaron. Me dijo, hasta ahora me había portado bien, pero ahora no. La muchacha de pelo negro se acercó sigilosamente por detrás del anciano y le propinó un puntapié en la zona del correo sagrado, gritando a voz en grito que dejara de hurgarse la nariz y llamándole además calvo. El anciano continuó diciendo esto mientras se arremangaba las mangas de su camisa de hierro. La muchacha, enfurecida, agarró al chico magullado por el brazo y maldijo en voz alta. ¿Qué demonios es este viejo loco bastardo?, antes de empezar a alejar a Ijin del orfanato. El anciano gemía de dolor en el lugar y gritaba a pleno pulmón que los niños que les llamaban mocosos se quedaran ¿dónde estaban?
También afirmó en voz alta que no era calvo. Cuando la niña salió a la luz del día, su rostro se iluminó y preguntó de verdad si Sonayan, que tenía 10 años, estaba bien. Sonayan fue la única fuente de consuelo de Sonan durante su angustiosa experiencia. El chico mintió descaradamente a sus padres cuando decidieron hacerle una visita por primera vez en mucho tiempo. Y tras ver al director de su orfanato, que se entregó a todo para no causar daño, el chico se dio cuenta de que no podía morir en un lugar tan horrible. Su director era la mejor persona que conocía porque les permitía verse en todas las comidas. Eso fue lo que ocurrió en ese preciso momento, ¿correcto? Una terrorífica puerta que atravesaba la luz púrpura del cielo se abrió, derramando como lodo una horda de monstruos de los que nadie había oído hablar antes. Su tamaño variaba de pequeños a grandes, de cornudos a alados. Y cuando la tierra se convirtió en un infierno viviente, allí estaban. Junto con los signos estelares, una constelación con un inmenso poder empezó a manifestarse como metahumanos, despertando a todos a su alrededor y cargando con los estigmas de las constelaciones. El hecho de que le resultara mucho más sencillo sobrevivir entre aquellos metahumanos era una gran ventaja para él, tipo que los engañaba. Bien hecho hoy. Tras saludarse e intercambiar cumplidos, Wano-jin elogió a su colega, quien a su vez le elogió a él porque aún quedaba mucho trabajo por hacer. El amigo preguntó entonces si el trabajador iría hoy a la siguiente puerta. Naturalmente, Ikin respondió sin vacilar, frunciendo el ceño a pesar de su fastidio y enfado. Se comportaba como una sanguijuela, aferrándose a los demás metahumanos y haciéndoles creer que era un metahumano de alto rango. Siempre harían el trabajo sucio por él y, al final, se limitaría a utilizarlos, cosechar las grandes recompensas y huir. Aquel día nada era diferente. A uno de ellos le había dado un fuerte tirón. Un hombre canoso que interrogaba repetidamente a Wano-jin, sin creerle cuando decía que era aprendiz de Lee Sinik, uno de los signos zodiacales de la astrología, lanzó un grito de ira por todo el bosque. Jin aconsejó al hombre que no se escandalizara tanto, sonriendo. Wano-jin es el estafador ideal, aunque es un signo del zodiaco pero solo posee la primera estrella. En respuesta, Lee Sinik declaró modestamente que era alumno de Pixies, una de las estrellas de la constelación de la brújula en comparación con los signos. En el personaje, Ohan simuló la emoción de alabar la constelación por su capacidad de regular la dirección y la orientación en el espacio. Además, demostró que, independientemente del arma que se utilice, parece como si el usuario no fuera consciente de su peso. El humilde oponente, inquieto por los cumplidos, corrigió al hombre, lo que significaba que solo podía hacer una cosa. Dado que había elegido una víctima, ¿no debería empezar ahora? Se presentó haciéndose llamar Wang Jino y se ofreció a formar un escuadrón mientras citaba al destino. Dado que Lee Sinik había aceptado un contrato tan importante, ¿por qué sentía Jino la necesidad de reunir un equipo con una constelación menor? Con expresión incómoda, Ojin reveló que no tenía ni idea de cómo utilizar el estigma, razón por la cual, a pesar de haber despertado más de un año antes, seguía siendo solo la primera estrella. Lee Sinik estuvo de acuerdo. Las estrellas clases ya una especie de aumento de nivel, empezando por la primera estrella y llegando hasta 12 metahumanos. Dependiendo del estigma de la constelación trascendente, sin embargo, no se puede subestimar la importancia tanto de la constelación de los metahumanos como de la gravedad del estigma. La importancia de comprender cómo hacer uso del estigma propio. Jino exigió ver su estigma, mostrando su pecho para validarlo, lo que irónicamente disuadió al Kolak porque allí se veía una constelación. Reflexionando sobre el pasado cuando Wano-jin decidió cometer fraude con el propósito de ese emblema, no se arrepintió porque había pasado por un infierno y todo el mundo debería haber comprendido lo que significaba. Aunque Ojin estaba pasando un buen día, advirtió a su amigo que no tuviera en cuenta el bajo rango de la puerta porque había una rivalidad feroz y había que entrar con cuidado en aras de la civilidad. Una manada de animales se materializó delante de los chicos después de que atravesaran la enorme puerta azul y la persona había aconsejado dar a Sinik un aumento de buff antes del combate. Wano-jin empezó la hechicería juntando las palmas de las manos formando un triángulo en la región de la marca, dirigiéndose al signo zodiacal de Acuario. La marca imitaba la reacción mostrada a través de la prenda como resultado de la activación del mini LDS. Por favor, da color a la oscuridad de este estudiante. El niño hablaba a las estrellas y a la luz que le inundaba debido a la meticulosa mezcla de polvo de vidrio y tinte fluorescente.
Al sostener la lanza con sorpresa, Lee Sinik sintió que su cuerpo se calentaba y sus células se agitaban. Se asombró de la fuerza de Equuries y agradeció a su amigo que le permitiera demostrar todas sus habilidades. El embaucador se sintió aliviado de que la broma hubiera funcionado. Sinik se lanzó a la batalla con furia, sonriendo a sus oponentes y asombrado por la fuerza del buff, lo que llaman efecto placebo, comprendiendo inesperadamente que su nombre era Lee Sinik. Recordando anteriores travesuras, Hijin elogió la habilidad de un hombre, lo que a sus ojos eran buenas noticias para el polvo. Incluso le prometió que investigaría e intentaría recuperar los cristales de Mouri, porque el hombre era superior a los demás metahumanos que se cruzaban en su camino. Como resultado de la confianza del chico, podría ganar al menos $300.000 con el cristal robado. Ojin aferró con cuidado la esquirla azul entre sus manos, incapaz de permitir que cayera en las manos equivocadas, donde podría acabar dándole al cristal la capacidad de provocar vergüenza. Tuvo la sensación de haber encontrado oro, pero el silencio de la zona le inquietó. Uno de los chicos notó un ruido procedente de los arbustos. Con voz aterrorizada, Lee Sinik gritó a su amigo y preparó su lanza, apuntando con ella a los depredadores. Un grupo de voraces lobos acorazados rodeó a los tipos. Había que actuar porque los ojos de la bestia, que los rodeaban, destellaban una luz roja brillante, lo que indicaba que algo iba mal y que eran tan duros y brillantes como el caparazón de un cangrejo de río. Hino llamó a Lee Sinik, que huía del peligro y convocaba a su compañero tras él. Ojin estaba perplejo y no entendía lo que pasaba, porque había pasado varios años en puertas comparables de bajo rango, pero nunca había visto tantos monstruos. Los lobos dejaron su comida a regañadientes cuando se acercaron a los chicos que se movían con rapidez. Lee Sinik empezó a tambalearse. Tenía miedo y deseaba no morir. Corriendo detrás de él, Ojin se dio cuenta de la extraña expresión de. Se preguntó por qué aquel tipo le miraba de aquella manera a través de los ojos de su compañero. ¿Estaba planeando algo? Dio un grito doloroso cuando una rápida patada de su pie golpeó la cara del hombre. Lee Sinik siguió disculpándose por sus medios de supervivencia mientras corría hacia adelante, con los talones en llamas. Maldiciendo al traidor, Ojin se desplomó en el suelo, agarrándose la nariz sangrante. Mientras tanto, estaba siendo engañado por primera vez por los depredadores, que se acercaban por detrás. ¿Por qué iba a sobrevivir cuando, de lo contrario, ambos habrían perecido? Lee Sinik se preguntó si lo sentía de verdad. Un relámpago atravesó el cuerpo del hombre. Había ocurrido algo inesperado, que le hizo estremecerse de angustia. Ojin no tenía ni idea de lo que le pasaba ni de lo que haría si Lee Sinik falleciera en este lugar. Ojin empezó a examinar al hombre, pensando que debía de llevar algo encima. Se dio cuenta del estigma cuando levantó la camisa del hombre inconsciente, y no eran pixies. Este fue el comienzo de la intensidad del cielo oscuro. Repentinamente, la escena que tenía antes y cambió, y una mujer vestida con una prenda blanca como la nieve se situó frente a un hombre reencarnado que había viajado atrás en el tiempo. El gruñido detrás del hombre era más preocupante, ya que significaba que las criaturas lo harían pedazos en cuestión de minutos. Sin embargo, mientras miraba fijamente los radiantes ojos de la muchacha, recordó que Lee Sinik había afirmado correctamente que él era el único con un estigma. El pecho de Ojin también tenía inscrita esta marca. Aunque no estaba seguro de cómo había ocurrido, había conseguido aprovechar la fuerza de los cielos negros y absorber el estigma de Lee Sinik. El chico tuvo la sorprendente epifanía de que Vega era quien tenía el estigma, no Pixis. Eso solo podía indicar una cosa. Llegó a la conclusión de que Lee Sinik era un regresionista mientras estudiaba el cuerpo sin vida. El hecho de que el Ojin hubiera asumido su estigma explicaba que el rayo azul apareciera y se moviera por él cuerpo del hombre antes de su muerte. Cuando se informó a Lee Sinik de que no podía manejar el estigma en ese preciso momento, se liberó el poder del cielo negro y su estigma se transfirió a otra persona. No estaba seguro de lo que adivinaba, pero no le dieron mucho tiempo para averiguarlo, y así fue como se ganó la reputación de Lee Sinik. Un momento después, reafirmó su condición de retornado. No tenía ni idea de lo que significaba cielo negro o estrella pecadora, ni del nombre de la diosa que se alzaba majestuosa ante él, pero de todos modos confirmó el estado. La mujer que había estado de pie frente a él había estado haciendo preguntas amenazadoras tras pregunta,
preguntándose si él era el regresor y por qué no contestaba. Estaba segura de haber sentido la estrella del pecado. Tendría que convertirse en uno para sobrevivir aquí, aunque para ello tuviera que engañar a la deidad. La mujer, que había permanecido sin emoción durante algún tiempo, sonrió y dijo: «No hace falta comprobar lo que ha dicho, ella ya sabía que era una estrella pecadora». El hombre quedó impresionado, pensando que Elohim era un ser trascendente con habilidades que la persona corriente nunca podría imaginar, capaz de engañar incluso a Dios. A la diosa le habría encantado hablar de los detalles del destino del joven, pero las bestias acorazadas estaban en medio. «No me meterán el dedo después, lo prometo». La mujer se volvió hacia el niño y le dijo: «Estoy deseando ver por mí misma el poder de la estrella del pecado». Luego lanzó una mirada aterrorizada a los lobos, dándose cuenta de que Ojin tenía que unirse a la lucha si quería demostrar su fuerza. La diosa le pidió al chico que no se preocupara, diciéndole que no quería presionarle porque tenía mucho tiempo para implicarse en esto. La diosa, que flotaba sobre el cielo como una nube, anunció que quería presenciar cuanto antes la fuerza de la estrella naciente. Mientras tanto, la manada de lobos se acercó a Wanojin, obligándole a enfrentarse a ellos. Había que encontrar una forma de salir de la maraña. La diosa esperó tranquilamente la introducción sin empujarle. Sí, maldijo al hombre con la esperanza de que lo matara un depredador vengativo o la propia diosa. Las garras le raspaban las orejas, haciéndole daño en los tímpanos. El hombre refunfuñó y adoptó una postura defensiva cuando los rugidos de las criaturas se acercaron a él. Lee Cynic Spar. Desbordante de energía aunque era una estrella de bajo nivel, su cuerpo tenía la sensación de ser tan ligero como una pluma. Los lobos corrieron para arrebatarle un bocado de carne deliciosa. Unas cuantas piruetas después, con un simple barrido de brazo, Wanojin desarmó a algunos de los asaltantes cortando el aire y a las criaturas que estaban a punto de saltar. Con los brazos cruzados sobre el pecho, la diosa observó el conflicto y contuvo la respiración. El héroe fue atacado furtivamente por la espalda mientras la diosa observaba el combate, pero esquivó el ataque y blandió su arma unas cuantas veces, apuntando al lobo que cargaba. Wanojin estaba asombrado por su fuerza y se preguntaba por qué era tan sencillo derrotarlos a estas alturas, mientras la sangre de los lobos brotaba de su lanza con cada golpe. De repente, la mente del hombre ocupado se llenó de información. Se había encontrado el nivel 4 del arte de la lanza de las hadas. Wanojin se quedó perplejo mientras intentaba determinar qué otra habilidad de los duendes existía además del problema de su cerebro. El hombre que empuñaba la lanza se inclinó hacia el suelo. Había sido un entrenamiento agotador, y el día era caluroso. No tenía derecho a seguir así, pero si se detenía, nunca podría alcanzar a Bolak. El joven, fatigado por el entrenamiento, empezó a golpear la muñeca objetivo con nuevo vigor. Wanojin era capaz de ver los recuerdos de alguien, posiblemente incluso fragmentos de los de Lee Cynic. El hombre descubrió una cicatriz en la mejilla izquierda que nadie había notado antes. Parecía ser un recuerdo más que una cicatriz del pasado. Puede ser que con este conocimiento, Ijin fuera capaz de recrear posturas que nunca había aprendido en su vida y desarrollara habilidades de duendecillo. Cada bloqueo que hacía el hombre evitaba que le hirieran, y cada puñetazo le acercaba más a la victoria. Pero, ¿era el primer poderoso regresor estelar que poseía tales habilidades? El joven vio una pila de lobos muertos delante de él, por lo que recordaba, los ondarribitarras eran más débiles. El chico fue detenido por la mujer rubia, que le ordenó que bajara el arma para poner fin al conflicto. La iracunda deidad le interrogó, preguntándole si estaba montando una representación para entretenerla. Wanojin preguntó a la mujer de qué tipo de espectáculo hablaba, sin saber realmente qué estaba pasando. ¿Por qué ni siquiera usó su poder de estigma si no era un espectáculo? El hombre había estado desmoralizado todo el tiempo, ya que era lo bastante fuerte como para evitar emplear el poder de la marca. La diosa llegó a la conclusión de que tal vez incluso a una persona renacida le resultaba difícil utilizar el estigma, tras notar el desconcierto en los ojos del hombre. Tras ocurrírsele la idea y contársela a ella misma, el tipo se quedó sorprendido por la insinuación de que debía de ser como entrar en el cuerpo de un niño pequeño que acaba de aprender a andar. Wanojin optó por aprovechar su ignorancia, pues no podía dejar pasar la oportunidad. Él asintió con la cabeza, confirmando lo que ella había dicho anteriormente. Con la mano enguantada de blanco extendida, la diosa se ofreció a ayudar al niño a dar sus primeros pasos.
Cuando el joven supo que la propia Vega le había bendecido, brilló. La noticia de la breve amplificación de la profecía del estigma de Vega atravesó la mente de O'Higgins con agonía. Vega reconoció el nombre de alguna parte. Con un fuerte rugido, el rayo azul retumbó e iluminó de nuevo todo el bosque. Cuando golpeó a O'Higgins, que estaba de pie en el campo, sus músculos sufrieron un espasmo. El niño apenas podía mantenerse erguido y juntó sus fuerzas en un puño para preservarse. Los instintos de los lobos restantes se apoderaron de ellos, haciéndoles agachar la cabeza y arrastrarse hacia atrás con las orejas aplastadas contra el cráneo. El joven gruñó entre dientes a la diosa, rogándole que al menos le avisara la próxima vez que le gastara una broma similar. El muchacho clavó la lanza metálica en la tierra mientras sollozaba. Eso fue extremadamente doloroso. Trueno azul nivel 1. Una fuerte descarga de lanza que penetró en el suelo húmedo y provocó la formación de una red de fracturas. Cuando concluye el efecto habilidades. El hombre se volvió hacia la ceniza negra y la tierra, tras haber eliminado a la última de las bestias de un solo golpe. Sin embargo, aunque para duplicar al menos a Wanoigen, ¿cómo podía una simple primera estrella que había despertado ser capaz de lograr algo así? Habría que alcanzar la segunda o incluso la tercera estrella. Entonces, ¿qué es el estigma de Vega? Como ya sabíamos, Vega era el nombre que figuraba en las notificaciones. La diosa, gratificada, elogió al hombre, diciendo que su rápida adquisición de experiencia justificaba su reputación de regresionista. De pie, de espaldas a la diosa, Wanoigen susurró para sí que lo único que quedaba por decidir era si aquella persona era o no la estrella. La tejedora oyó los murmullos del joven. El chico empezó a sudar cuando Vega se llevó la palma de la mano a la mejilla y preguntó al joven si le había llamado. Se enfrentaba a la verdadera Vega, y había ocurrido lo imposible. En el cielo se pueden encontrar numerosas constelaciones, quizá incluso cientos. Aunque todas ellas son atractivas, se clasifican en poderosas o débiles. Y la fuerza de los despiertos también varía según la clasificación de la constelación. Ni siquiera los zodiacos se atreven a despreciar a algunos de estos nobles animales supremos. La alfa de la pequeña osa, Polaris, es de Neb, la estrella más brillante de la constelación del Cisne. Y Vega es miembro de la constelación más alta, Vega. Superaba a las demás estrellas de Vega hasta tal punto que temían mirarla. Y esta diosa estaba directamente a espaldas de O'Higgins, lo que hizo que se quedara helada al suponer que estaba jugando con ella. Vega intentó hablar con el joven, pero éste le ignoró. Al considerar su curso de acción, se dio cuenta de que estaba en problemas, ya que había ido demasiado lejos. Y reconocer que había mentido cuando le tenía miedo y que no había retrocedido en el tiempo solo provocaría que su vida acabara inmediatamente. Si un mortal se atrevía a burlarse de un dios, sin duda ella lo mataría. Puesto que Wanoigen inició este caso, tiene que llevarlo hasta el final. El hombre ideó una estratagema, dejó el arma y avanzó hacia la mujer. Wanoigen la sorprendió diciéndole lo mucho que la echaba de menos mientras se acercaban. Cogiendo la mano de Vega, la llamó por su nombre mientras comía para reafirmar su identidad. La joven incluso se echó a llorar durante la actuación, y algunas gotas cayeron sobre los guantes blancos de la mujer. Le dijo que pensaba en que nunca volverían a verse. El joven dijo con voz temblorosa, ¡qué alivio!, y tiró de la mano de ella hacia su cara. La diosa ignoraba que estaba hablando de una relación que tendrá lugar en el futuro. El chico suspiró, haciéndose el perturbado por el hecho de que ella lo hubiera olvidado, pero no le importó que Wanoigen hubiera conseguido engancharla. El joven le soltó la mano y se disculpó ante la diosa por las molestias, aunque no parecieron muchas. Entonces le pidió que le contara lo que había ocurrido entre ellos. Colocándose la mano sobre el corazón, le dirigió una mirada preocupada y le dijo que ya le contaría lo que les esperaba. Tras el largo y deprimente relato, no entendió de qué hablaba la diosa ni la lógica de su razonamiento, pero ella respondió que comprendía lo que se había dicho y que al final la matarían. Sugirió que todas las constelaciones, incluida ella, serían engullidas por la oscuridad de los cielos negros, que era de hecho el destino del destino. El varón, que no tenía ni idea de cómo razonaba la mujer, se limitó a asentir a veces y le dirigió una mirada sabia. Sin embargo, Cielo Negro había surgido antes en su charla. Vega intentó aclarar que el señor Cielo Negro era fuerte y que el planeta volvería al camino de la destrucción, si las constelaciones no eran capaces de detenerlo.
Recordando los sucesos anteriores, Wano Jin dejó escapar una risa vacilante. Parecía como si estuviera hablando de sus habilidades. Tras el fallecimiento de Lee Sinnik, los informes afirmaban que el primer florecimiento de los cielos negros estaba a punto de comenzar, lo que indicaba que Elohim estaba destinado a arrasar todo el planeta. Sobresaltado por el repentino acontecimiento con una sonora maldición en su mente, Wang Jian dijo inseguro: «Pero ahora que ha vuelto, todo irá bien». Entonces volvió a coger a Vega de la mano y juró allí mismo que sería su defensor y que no sería absorbida por los cielos oscuros. Torpemente, el regresor Vega empezó a enmendar la dirección en un intento de despertar a Wano Jin. Un talento en ciernes que se resistiría al destino. Dio al niño un suave golpecito en la frente y le dijo: «Su estrella iluminará su duro camino». Sus pensamientos comenzaron a acelerarse con todo tipo de información. Vega, la estrella tejedora, le había nombrado su apóstol. Los requisitos para que los cielos negros florecieran se habían satisfecho cuando el cielo negro empezó a succionar mana de este estigma. Al cabo de un rato, la diosa se volvió por fin hacia el niño que yacía boca abajo en el suelo. Se preguntaba qué clase de niño era, y Wano Jin no podía creer que se hubiera convertido en el apóstol de Vega. Aunque aún faltaban algunos años, el chico se cambió de zapatos sobre la marcha y se apartó de ella. Le dijo que, aunque no era exactamente la verdad, no se trataba de Lee Sinnik, era un villano que había estado entrando en casas y robando a inocentes. Le pidió que no guardara rencor a Sinnik porque, aunque no se trataba de él en concreto, le había hecho algo terrible a Ohan. El chico estaba de acuerdo con la valoración de la diosa de que solo él podría haber evitado futuras tragedias, actuando como un verdadero regresor. La diosa elogió al hombre por ello. Al retirar la mano de la zona de angustia que rodeaba a Vega, sintió que se formaban pequeñas chispas a su alrededor, que acabaron transformándose en relámpagos. A continuación, instó al hombre a que se centrara en otro asunto crucial. La diosa se miró las manos, que brillaban con chispas. Por supuesto, le gustaría hablar un poco más, pero parece que las restricciones de los mandamientos ya han empezado a surtir efecto, comentó. El joven interrogó a la mujer sobre qué eran los mandamientos. Una fuerte descarga eléctrica golpeó el suelo detrás de la mujer, ahogando algunas de sus palabras. Antes, la diosa Vega le había bendecido, lo que sirvió para romper los mandamientos, aunque no estaba directamente relacionado con ello. Estaba intrínsecamente ligada a los mandamientos y no tenía derecho a inmiscuirse en los asuntos del mundo mortal. Finalmente, instó a Wano Jin a que visitara su santuario precisamente dentro de una semana, ya que su estancia en la Tierra tocaba a su fin. Las preguntas del tipo tendrán que esperar hasta su próxima reunión, ya que su charla llegó a su fin. La diosa se desvaneció en un vivo destello azul, y el tipo se desplomó en el suelo mientras aparecían ruidosas alfombras. Se estaba volviendo loco, ya que tantas cosas sucedían a la vez y confundían su pensamiento. Levantando la mano hacia su cicatriz cuando Ijin recibió la marca de la constelación del norte, se sintió incrédulo. El fallecimiento de Lee Sinnik mejoró las cosas al final. Las circunstancias de Wano Jin han cambiado por completo. Vacilante, el hombre se volvió hacia los muertos y dijo: «Bueno, a partir de ahora es el retornado». Tras recobrar el conocimiento y recuperarse de su terrible experiencia, Ijin volvió a casa. Visitó un establecimiento de comida rápida cercano e hizo un pedido de 2 Big Macs, con lo que gastó más de $16. De camino a casa se preguntó por qué esas hamburguesas eran tan caras, porque no parecían realmente dignas de mención. Paseando por los pequeños caminos y cruces, se fue acercando poco a poco a su casa. Y declaró enfáticamente que estaba en casa como si no estuviera solo cuando finalmente abrió la puerta de su residencia. Y fue certero, ya que le esperaba una mujer pelirroja que estaba encantada de conocerle. Pero había un problema: estaba despierta, tumbada en la cama en total oscuridad, y nuestro héroe se dio cuenta cuando entró en la habitación y encendió la luz. Le causó ceguera. Pero la muchacha no pareció darse cuenta y se limitó a preguntar por qué regresaba más tarde de lo normal. Sonaun, la niña, fue su único consuelo durante su terrible estancia en el orfanato, e incluso después de que hubieran pasado muchos años, siguió siendo el único punto brillante de su vida. Con una sonrisa, Son le sugirió que le ofreciera un cigarrillo ahora que había regresado, en lugar de quedarse allí de pie. Cuando Ojin regresó, le instó con cansancio a que no dijera tonterías. Él respondió llamándola su culo mayor.
Cuando ella le preguntó qué quería decir con eso, él le contestó que era algo que debía decir a un anciano porque era mayor que él en años. Sin embargo, solo era una conversación desenfadada, así que continuó diciéndole que había comprado unas hamburguesas y le entregó una. Ella agradeció su preocupación. Contó una historia deprimente. Sus trabajos se intercambiaron, y él se ocupó de ella ahora que había perdido la pierna derecha en una batalla y estaba ciega. Antes había sido una despertadora. Aunque al principio fue arriesgado e incómodo, su amistad no ha hecho más que fortalecerse con cada día que ha pasado desde que salieron del orfanato hace varios años. Tras unos bocados de la hamburguesa, la chica preguntó bruscamente qué le pasaba, y nuestro héroe se quedó desconcertado. Resultó que ella también estaba interesada en cómo una hamburguesa podía saber tan bien. Pero esto tenía una explicación fácil. Él le sirvió una hamburguesa que había sido preparada en un restaurante de comida rápida en lugar de una que había comprado previamente congelada en un supermercado. Cuando la muchacha lo oyó, se escandalizó y preguntó si le habían hecho algún daño. Al fin y al cabo, esto era muy poco habitual en él, porque nunca había gastado dinero de más. Solo dijo que había ganado algo de dinero. Razonó que solo necesitaba ahorrar un poco más porque iba a comprarle algo de todos modos y simplemente quería ahorrar algo de dinero. Parecía haber dejado de hablar, y ella le dirigió una mirada suspicaz. Cuando Jin le vio una mancha de salsa en la cara y se lo dijo, ella se quedó sorprendida y preguntó qué le pasaba. Ella le preguntó si también podía decirle dónde estaba la salsa, pero tras unos minutos de búsqueda infructuosa, él le aconsejó que se limitara a comer, diciendo que era fea tuviera o no salsa en la cara. Ojin empezó a explicarle que hoy había comprado combos de hamburguesas en lugar de congeladas, llamándolas combo Big Mac. También mencionó que mientras viajaba a casa, su hijo se había agitado más debido a su historia sin sentido, lo que había afectado a su comportamiento y a su forma de hablar. Detuvo su desvarío y ella comentó en voz baja, ¿sabes lo que ha pasado? A pesar de su ceguera, le conocía demasiado bien como para no haberse percatado enseguida de su extraño comportamiento. Se dio cuenta de que ninguno de sus disfraces funcionaba, lo cual era de esperar, dado que era incapaz de ocultarle nada. Reconoció que se había despertado y que ya no servía de nada ocultarse. Se enteró de que, al principio, ella ni siquiera pensaba que había dicho lo que había dicho, pero en ese instante, lo comprendió. Derramó su Coca-Cola helada sobre la cama, y nuestro héroe tuvo que pasarse un buen rato explicándole lo que podía entender sobre su despertar. Tuvo la oportunidad de pasar algún tiempo a solas consigo mismo después de haber obtenido todas las respuestas que necesitaba, porque aún no estaba del todo seguro de lo que había ocurrido. Después de todas estas explicaciones para ella, era muy tarde, por lo que quizá era comprensible que se sintiera desconcertada. Incluso entonces, ¿cómo podía justificar que mintiera a una mujer sobre su condición de regresionista? La situación era sin duda compleja, y ella tenía muchas preguntas que él no podía responder adecuadamente. Y ahora iba a tener que examinarlo todo por sí mismo e intentar recomponer el cuadro completo de sus habilidades y de lo que le había ocurrido antes de poder comprender el significado de esta habilidad del cielo negro. Las ventanas de información se materializaron ante él, mostrando todas sus habilidades. Resultaba que la habilidad del cielo negro era una habilidad innata, y ahora se encontraba en su primera etapa, el despertar. La siguiente habilidad que poseía era la absorción de estigma, que le permitía tomar y almacenar maná de estigma dentro del cielo negro. La habilidad pasiva cortina negra oscurece por completo la presencia del cielo negro. Este rasgo también puede aplicarse a los estigmas que se poseen. El sistema también le dijo que el estigma que poseía en ese momento era Vega. La tercera habilidad, la transmisión, le permitía leer los registros almacenados en los estigmas absorbidos y está influida por la etapa del despertar. Tras leerlo todo, nuestro héroe se sorprendió al saber que el poder no identificado que había absorbido el estigma de Lee Sinnik siempre había estado con él. Ahora estaba seguro de que la regresión de Lee Sinnik no tenía nada que ver con la habilidad del cielo negro. Estaba horrorizado por lo que le había ocurrido en su vida anterior y no comprendía qué tenía que ocurrir para que quisiera destruir el mundo. Recordó cómo Vega le había dicho que quienquiera que poseyera el cielo negro destruiría el mundo en el futuro, y eso significaba que él mismo lo haría en algún momento del futuro. Sin embargo, eso era ahora discutible, pues tenía que concentrarse en evitar ser detectado porque, si alguien descubría que residía en el cielo negro,
también descubriría que no era un viajero en el tiempo, sino más bien una persona sin parentesco que había adquirido el estigma de un regresor. Ahora estaba bastante descontento por el caos en el que se había visto envuelto. Ahora solo tenía una cuestión en mente: ¿qué debía hacer? A ese retrógrado tuvo que emularlo. Y para lograrlo, tomó la decisión de obtener primero la aprobación de Vega, lo que le permitiría evitar sospechas. Para ello, tuvo que actuar con rapidez y aumentar su estigma. Vega, por lo que a la semana siguiente debía alcanzar al menos 2 estrellas. Y como ya tenía mucho maná de estigma y solo necesitaba aprender a controlarlo, no parecía un problema. Mañana tendría que empezar a practicar yendo directamente a la puerta y matando monstruos, pero por ahora solo necesitaba dormir bien. Aún así, su smartphone le dio algunas noticias intrigantes. Tras ver una foto del lugar, nuestro héroe se dio cuenta de que ese era exactamente el lugar en el que se encontraba hoy. Las noticias informaban de que se habían encontrado anomalías y que la probabilidad de que aparecieran mutantes había aumentado muchas veces, incluso en lugares y mazmorras de una estrella. Por ejemplo, se mencionó una manada de lobos mutados, cuyas víctimas eran un recién llegado tras otro. Por ello, las noticias advertían de que también podría aparecer un jefe supermutante. Ahora comprendía por qué habían aparecido tantos monstruos allí, pero aún así, sabía algo sobre los mutantes. En su universo, los mutantes eran criaturas alteradas con tasas de reproducción increíblemente bajas. A pesar de ello, muchas especies mutantes son más fuertes que sus congéneres no mutantes, lo que las convierte en enemigos imbatibles para un recién despertado de una estrella. Puede que no se diera cuenta en ese momento porque estaba preocupado por otras cuestiones durante la lucha con los lobos, pero ahora estaba seguro de que sabía dónde iba a acabar mañana. Cuando regresó al día siguiente, varios despertadores ya habían llegado a la zona en busca de ayuda. Uno de ellos se había dado cuenta de que estaba en peligro y estaba dispuesto a marcharse, pero la mayoría seguía siendo optimista respecto a sus habilidades y planeaba continuar con la caza de monstruos. Cuando O'Hin presenció todo esto, razonó que, aunque las noticias habían desaconsejado acercarse a este lugar, había aquí más gente de lo normal porque, sencillamente, todos habían venido a por los cristales mutantes, que eran más caros de lo habitual. Aunque nuestro protagonista se había planteado unirse a un grupo en el pasado, optó por utilizar su nuevo poder para eliminar a todos los mutantes en solitario porque no quería repartir sus ganancias con nadie. Tras atravesar la puerta mágica, entró en un bosque oscuro, moviéndote entre la maleza. A medida que se acercaba al centro de la zona, todo a su alrededor parecía estar en calma. Pero, de repente, sonó un gruñido procedente de unos arbustos cercanos, y se vieron los ojos carmesí de una manada de lobos. No tardaron en avanzar hacia nuestro héroe, que parecía haber sido cogido desprevenido. Y desde todas las direcciones, los lobos avanzaban hacia él. Pero lo vio todo, y el lobo que se le acercaba por detrás recibió enseguida un golpe en la cabeza. Y el otro que intentó un ataque aéreo contra él. Además, erró el blanco. Además, O'Hin consiguió capturar al lobo en pleno vuelo por su pata trasera. Y cayó al suelo angustiada. O'Hin se dio cuenta de que el otro lobo intentaba huir tras haber sido inmovilizado en el suelo por la lanza, mientras luchaba contra el lobo que había saltado sobre él y preguntó hacia dónde se dirigía el otro lobo. Derrotó fácilmente al lobo con una sola y fuerte patada. Y le gritó que se fuera, diciéndole que tenía que pagarlo porque había venido a verle. Aprovechando esta oportunidad, el otro lobo emprendió la huida mientras sostenía lágrimas en los ojos. Pero no tuvo tiempo suficiente para llegar hasta su mochila. Todos ellos fueron arrasados por el rayo de energía que desató nuestro protagonista. Y sobre el bosque, que volvía a estar envuelto en silencio, solo humo rose. A O'Hin le sorprendió el aumento de su fuerza, pues su destreza física no tenía parangón. El cuerpo de un lobo solitario suele pesar 80 kilos, y aunque no es fácil derrotarlos, sobre todo para los novatos, él podía manejarlos a su antojo y, con el menor deseo, matarlos de un solo golpe. Para él, lo más importante estaba aún por llegar. Por supuesto, lo más importante para él era el dinero que podía obtener por los cristales que había extraído de sus cadáveres. Cogiendo un cristal, razonó que su valor superaría los 800.000. Razón por la que todo el mundo aspira a convertirse en un despertador. Había registrado todos los cadáveres y estaba a punto de marcharse cuando algo detrás de él se agitó.
Ojin le preguntó si había venido a oler la sangre de sus amigos porque le estaba esperando y no estaba seguro de que llegara tan pronto. Un grupo de lobos más pequeños se unió a un jefe mutante que tenía la apariencia de un cruce de hormiga y lobo. Sin duda era un animal ciego y un jefe mutante. La ira brillaba en sus ojos. Se apresuró a atacar de inmediato. Pero a Aiken no le sorprendió en absoluto y para él, todo empezó a parecerle un juego agradable. Así, se burló del jefe mutante, preguntándole cómo se atrevía a agredirle directamente, ya que había perdido todo miedo. De acuerdo, en ese caso, ¿qué puedo decir? Utilizó la habilidad de ataque relámpago a nivel 1. Sus ojos azules como relámpagos brillaron. Y lo mismo ocurrió con la lanza que lanzó con tanta fuerza contra su oponente. Resultó que el golpe era tan potente que eliminó al jefe de un solo golpe. Esto asombró incluso al protagonista, a quien le costaba aceptar que un jefe tan formidable pudiera morir de un solo golpe. En el centro del claro, se paró y se preguntó, ¿ha funcionado? Sin embargo, a nuestro héroe no parecía molestarle eso y parecía estar más interesado en otra cosa. De repente, los miembros supervivientes de la manada estaban menos entusiasmados con la idea de enfrentarse a un guerrero tan formidable. Ojin solo tuvo tiempo de gritarles, diciéndoles que le llevaran los cristales antes de que pudieran huir. Recibió una nueva notificación del sistema delante de él, por lo que no pudo perseguirlos. Su estigma Vega de nivel 2 aumentó. Ojin preveía subir de nivel más rápidamente debido a su elevado maná por el estigma, pero era extremadamente inusual que alcanzara la segunda estrella en un solo día. Podía sentir la fuerza que latía en su cuerpo. Cuando estaba a punto de marcharse, tomó la precipitada decisión de quitar todo lo que tuviera valor del cuerpo del jefe muerto, cuando dos desconocidos aparecieron de la nada. Le saludaron y se mostraron sorprendidos de que hubiera conseguido matar al jefe mutante él solo. Nuestro héroe encontró enseguida algo desagradable y falso en su aspecto. Los desconocidos se identificaron como estudiantes ventisicanos de 3 estrellas. Sin embargo, había algo raro en su presencia aquí. ¿Cómo podría un tercer nivel haber encontrado una puerta de tan bajo nivel? ¿Estaban aquí principalmente para encontrar a los mutantes, o perseguían algún otro objetivo siniestro? Además, sospechaba que llevaban la palabra ladrones tatuada en la frente. Sin embargo, se abstuvo de utilizar la fuerza hasta que demostraron una agresión manifiesta. Sin embargo, en cuanto le revelaron que eran los auténticos mutantes, disiparon sus temores. Anteriormente les habían perseguido y habían fracasado, por lo que no era bueno que se hubiera cobrado su víctima. Al observar sus sonrisas arrogantes, comprendió que no le quedaba otra opción. Al instante siguiente, cayó de rodillas ante ellos y empezó a suplicarles sollozante que le perdonaran. No tenía ni idea de que se trataba de su botín. Los ladrones habían previsto una protesta u otra forma de reacción, así que les sorprendió su sincera disculpa. Con lágrimas en los ojos, Ojin les prometió que les daría todo. La rapidez con la que comprendió lo que los criminales querían de él llegó a incomodarles. Le dieron la espalda, indicándole un lugar a un lado donde querían hablar con él, pero era obvio que no volvería de aquellos matorrales, ya que estaban tranquilos y no pensaban que fuera un mocoso peligroso. Así que dio un brusco tirón y atravesó con su lanza a uno de los complacientes ladrones. Y le añadió, miserable sinvergüenza, en el infierno solo ordenarás qué hacer a tu mami. Sonriendo con suficiencia. Los bandidos no estaban preparados en absoluto para este tipo de oposición inesperada y primero no se dieron cuenta de lo que había ocurrido. Pero el ladrón viviente no tardó en darse cuenta de su error, tachó al protagonista de demonio y le agredió. Sin embargo, nuestro héroe esquivó sin esfuerzo su ataque porque era demasiado lento. El ladrón reconoció enseguida que la rapidez de reflejos de su adversario le había hecho identificar erróneamente a la víctima, y que solo utilizaba sus burlas para ocultar su poderío. Ojin también decidió no aplazar el concierto tras darse cuenta de que no era más que un par de cobardes. Con un solo relámpago que lanzó por los aires al ladrón, dio por concluido el combate. Por fin pudo respirar hondo y disfrutar de la paz. Ahora que nadie iba a impedirle reunir más cristales, se sentía feliz. Pero cuando se fijó en las cicatrices de los ladrones que brillaban en sus cuerpos mientras investigaba sus cadáveres, recordó que su habilidad del cielo negro estaba destinada a fortalecerse a medida que absorbía los estigmas de otras personas.
Luego reflexionó sobre la conveniencia o no de seguir con esta habilidad en ese momento. Sabía que sería desastroso si alguien se enteraba, pero estaba dispuesto a correr el riesgo porque un aspecto de los cielos negros era el velo negro, que le permitía ocultar sus habilidades. Luego tocó el estigma del ladrón. Descargas instantáneas de energía salieron de él hacia su mano. Entonces se materializaron ante él ventanas de información que le felicitaban por haber asimilado el estigma de los venecianos y cumplir los requisitos para alcanzar el segundo nivel de los cielos negros. Como resultado, su habilidad de los cielos negros empezaba a alcanzar su segunda iluminación, y un relámpago oscuro envolvió todo su cuerpo. Y cuando los recuerdos frescos de vidas pasadas de otras personas empezaron a inundar su cabeza, fue incapaz de contener su angustia. Todos estos recuerdos se leían desde el estigma Vega, pero estaban limitados por el bajo grado de iluminación de los cielos oscuros. Ante sus ojos empezaron a aparecer recuerdos de Lee Sinik, que estaba tumbado delante de un tipo que llevaba una bata médica blanca con la cabeza vendada. Estaba en la habitación de un hospital, y según la hora y la fecha, tenía que ser reciente e histórico. Lee Sinik fue informado por el hombre de la bata de que llevaba 2 semanas en coma. También le preguntó por qué había vuelto a la puerta él solo y había mantenido al resto en la oscuridad, dando la impresión de que no le hacía ninguna gracia. Lee expresó su pesar y explicó que, dado que solo era una puerta de una estrella, supuso que todo saldría bien. Una voz les interrumpió cuando alguien entró en la habitación. El ayudante del maestro del gremio estaba allí con información vital. El hombre de la túnica resultó ser el líder del gremio, y el ayudante acababa de comunicarle que se había abierto una nueva puerta en Magdon, en la calle 15, y al parecer se había descubierto allí una reliquia sagrada. Sin embargo, los recuerdos de lo que uno de los miembros del gremio le había contado sobre aquella puerta empezaron a desvanecerse. Y después de eso, desaparecieron por completo. Ojin parecía haberse despertado de un sueño extraño. Y no le hacía ninguna gracia que los recuerdos de Lee Sinik siguieran aflorando. Sin embargo, resultó que tenía muchas ventajas. Gracias a esos recuerdos, pudo elevar la habilidad de artes de lanza de su Pix al nivel 5. Y también aprendió una nueva excusa poco convincente de nivel 2. Su primera pregunta fue, ¿qué otras excusas poco convincentes hay? Además de preguntarse si podría desbloquear más recuerdos si se iluminaba más, también tuvo que plantearse qué hacer con la información que le habían dado. Al fin y al cabo, conocer la ubicación de la nueva puerta que contenía la reliquia sagrada le permitía planificar con antelación, e idear una estrategia para organizar un equipo o intentar ir por libre con el fin de llegar el primero y asegurarse una reliquia. Las reliquias sagradas eran objetos de este mundo dotados de poder estelar. Algunos de estos objetos eran tan potentes que podían difuminar la distinción entre la primera y la segunda estrella. Y basándose en los recuerdos que le habían dado, se esperaba que una reliquia sagrada apareciera en Magdon en unos días. Puede hacer buen uso de la excelente información. Sin embargo, los recuerdos no eran solo eso, había otra forma de aprovecharlos. Para ello, volvió a la ciudad y vendió los cristales que había encontrado. Como de costumbre, un gran número de inexpertos se habían despertado e intentaban vender sus primeros trofeos de monstruos. Al mostrar sus cristales a la cajera, ésta los valoró y le informó de que, una vez deducidos los impuestos, el pago ascendería a $1.152. Al oírlo, exclamó, «Maldita sea», a lo que el cajero, naturalmente, no entendió y preguntó qué le pasaba. Respondió, «Todo va bien». Estaba furioso por dentro y le sorprendió el cargo de 20 céntimos. Se dio cuenta de que los verdaderos ladrones no estaban en el bosque. Sin embargo, tras pensarlo un poco, llegó a la conclusión de que probablemente no era tan horrible como podría haber sido. Luego tomó asiento y esperó a que le dieran su dinero. Se dirigió a la caja registradora cuando llamaron a su número. Sin embargo, la cajera le preguntó con qué constelación estaba asociado antes de darle su dinero, a lo que él respondió tranquilamente, Vega. La cajera se quedó atónita al saberlo. Le incitó a que dijera una vez más el nombre de su constelación. Ojin se limitó a decir Vegar al principio, pero luego volvió a deletrearlo para asegurarse de que todo el mundo lo entendía. Tuvo que pedirle a la sorprendida cajera que se diera prisa porque era incapaz de responder. Sin embargo, parecía que acababa de empezar sus aventuras aquí, así que le pidió que se dirigiera a la sala de espera.
Fue allí pensando que sería una buena idea obtener más información para el futuro mientras permanecía bajo el radar. Pero perdería mucho tiempo y sería demasiado tonto para hacerlo. Al fin y al cabo, Fine era un poder que requería ser utilizado. Le mostraron la sala de espera VIP y le indicaron que esperara un poco. Descubrió que había otra persona presente. Cuando se dio cuenta de que miraban al protagonista, un descarado le devolvió una mirada seductora. Entonces le preguntó a qué estaba enfocando y le sugirió que se centrara en el suelo. Oh-jin le lanzó una mirada recelosa, sin saber qué demonios estaba mirando. Con expresión agria, Won Oh-jin miró a la persona que le miraba fijamente y se preguntó quién podía ser aquel bastardo. Decidió ignorarlo, centrándose en las bebidas de la mesa, que en aquel momento tenían mucho más significado para él. Pero, cuando vio que su postre se servía exclusivamente a los invitados, sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Se le cayó la baba al instante y pensó en la envidia que había sentido de la gente que había comido cosas así, cuando él era un ladrón. Tras tomar asiento en la mesa, empezó a comer mientras contemplaba cuanto había dentro. Mientras disfrutaba de la deliciosa comida, el hombre de pelo rubio le dirigió una mirada confusa y despectiva. No importa que el protagonista se convenciera a sí mismo de que tendría que aceptar lo que quedara porque su nuna estaría encantada si trajera algo delicioso. Sin embargo, la pregunta burlona de un hombre sobre si era un mendigo o un vagabundo le paró en seco. En silencio, Won Oh-jin volvió su atención hacia él. Se preguntó qué le pasaba mientras miraba al guaperas que le preguntaba burlonamente por qué sorbía tan ruidosamente, dando un último bocado a su comida. Con una sonrisa, nuestro protagonista dijo que había demostrado una gran valentía. Diciendo que le alegraba ver que el joven tenía mucha energía y que incluso podía permitirse actuar sin tener en cuenta las repercusiones. Al oírlo, se preguntó furiosamente de qué demonios estaba hablando. El protagonista se preguntaba con quién estaba hablando con una sonrisa y un porte tranquilo, sin estar muy seguro de con quién hablaba. Con una sonrisa socarrona, afirmó que esta es la razón por la que no ha estado activo últimamente. Luego levantó las manos delante de él, se volvió hacia el hombre y declaró que el encargado de la sala VIP tenía que conocerlo. La preocupación ya empezaba a aflorar en el rostro del tipo. En última instancia, la persona sentada frente a él sonreía amenazadoramente y proyectaba una atmósfera amenazadora. Además, por su seguridad en sí mismo, podría ser un pez gordo. Le llamó la atención al instante, ya que antes había oído que superar las 9 estrellas del despertar podía rejuvenecer el cuerpo. Además, basándose en el hecho de que también fue llevado a la sala VIP. Pero Won Oh-jin detuvo su pensamiento, llamándole joven y preguntándole a qué gremio pertenecía. El protagonista cortó al hombre en cuanto empezó a hablar. Con una sonrisa siniestra, le advirtió que tuviera cuidado con lo que decía. Esta fue la gota que colmó el vaso de su engreimiento. Se puso en pie de un salto en el instante siguiente, se inclinó respetuosamente y dijo: «Me llamo Park Jung-woo y soy del gremio de los pandas». Tras enterarse de que este gremio era uno de los más grandes de Corea y estaba formado por escorpiones despiertos, Won Oh-jin respondió despreocupadamente: «Por supuesto que conoce a uno». La persona de pelo rubio le preguntó, muy incrédula, si conocía enseguida al maestro de su gremio. Sonrió y dijo: «Por supuesto que sí», añadiendo que no solo le conocía, sino que habían ido al cine y disfrutado de aperitivos juntos por aquel entonces, añadiendo que la habían aumentado considerablemente en ese tiempo. En el momento en que el tipo se dio cuenta de que faltar al respeto a un hombre así podría tener consecuencias nefastas para él, se puso pálido y empapado en sudor. El protagonista siguió improvisando y preguntó al hombre si podía transmitir su mensaje al líder del gremio. El hombre dijo con entusiasmo que sí y preguntó cómo podía presentárselo. Con una pequeña sonrisa, pidió al hombre que confirmara que eran de Won Oh-jin. Al oírlo, el hombre empezó a disculparse de inmediato por haber sido tan descortés y no haberle reconocido enseguida. Con una sonrisa maliciosa, Oh-jin admitió que llevaba años engañando a la gente, pensando que este tipo era demasiado simple. Le dijo que no debía preocuparse porque todo el mundo comete errores, una vez que recuperó la consciencia. A esto replicó frenéticamente que no solo se había equivocado, sino que se había equivocado mucho. El protagonista le preguntó si le haría un favor en esta situación, no queriendo perder semejante oportunidad, y él le respondió al instante que lo haría todo.
La comida y las bolsas acabaron apareciendo en la mesa. Nuna se escandalizaría al ver lo que había traído, dijo Park Jung-woo, que estaba de pie junto a la mesa. Hwang Oh-jin sonrió y le hizo un cumplido, e incluso cogió algo de comida de la nevera. El hombre también anunció torpemente que ya era hora de que regresara en ese mismo momento. Cuando el protagonista se dio cuenta, se sorprendió y se preguntó si no había asistido al examen de inscripción. Me dijo que no se encontraba nada bien. Salió de la habitación tras inclinarse y despedirse de él. Hwang Oh-jin esbozó una pequeña sonrisa de satisfacción en cuanto se marchó, diciéndose a sí mismo que podía salir de los problemas de forma muy sencilla. Hwang Oh-jin echó un vistazo a la ostentosa cartera que sostenía. Se alegró mucho al descubrir que la cartera que le había quitado contenía una cantidad considerable de dinero en efectivo. Pero lo que descubrió a continuación en la cartera le sobresaltó. Era bastante extraño tener algo así en la cartera, así que se preguntó cómo había llegado hasta allí. En las palmas de las manos, sostenía un brillante cristal negro con la palabra mutantes Mure escrita en él. Los propios cristales de Mer eran extremadamente difíciles de encontrar, y los mutantes necesarios para cosecharlos eran extremadamente raros. Lo que era aún más extraño era lo que hacía el cristal en la cartera Park Jung. Intentó decir algo más, pero un sonido procedente del otro lado de la puerta le detuvo. Se dijo a sí mismo que era algo de lo que había que ocuparse. La puerta se abrió un momento después, y entró un desconocido que se disculpó por haberles hecho esperar tanto. El desconocido era un hombre alto y joven que le tendió la mano para estrechársela. Se presentó como Anjunan, capitán del equipo de la Asociación del Departamento de Seguridad Especial del Cuartel General de Contramedidas, ante catástrofes, y dijo que se alegraba de conocer a la persona que tenía el estigma asociado a ser vegetariano. El protagonista le estrechó la mano, diciéndole que era un placer conocerle, y pensó para sí que aquel hombre tenía un cuerpo fantástico. Pero lo que realmente diferenciaba a este tipo era lo fuerte que era, mucho más que Park Jung-woo. Optó por sacarlo, y enseguida preguntó en qué constelación estaba, a lo que la otra persona respondió: soy un ternero enfermo despertado por las estrellas. Al oír esto, la otra persona vio que la constelación era uno de los 12 signos del zodiaco, lo cual era asombroso en sí mismo. Anjunman le observaba atentamente en ese mismo momento. Luego le preguntó, muy seriamente, si realmente estaba estigmatizado por ser vegetariano. El protagonista reconoció al instante que no le creía por la expresión de su cara, pero tenía sentido porque era el primer despierto estigmatizado. Le mostró la marca de su pecho, que brillaba con un azul intenso, levantándose la camisa. Pero incluso después de darse cuenta de la marca, siguió mirándola con asombro. Se volvió bruscamente hacia el protagonista y le preguntó si le parecía bien que hiciera el examen de inscripción en persona. Esta petición cogió desprevenido al protagonista. Y por un instante, una expresión de abatimiento apareció en su rostro. Pero, tras una breve pausa, dijo, claro que podría hacerlo, en un tono carente de entusiasmo. Al cabo de un rato, estaban en el campo de combate, con Anjunman llevando solo guantes de boxeo y Hwang Oh-jin agarrando una lir. El protagonista se volvió hacia la escalera y preguntó si podía utilizarla como arma para el combate. Sonrió y respondió afirmativamente. Con el arma en las manos, se volvió para enfrentarse a su oponente despierto de 6 estrellas. No pudo evitar preguntarse si el estigma asociado a ser vegano podría compensar los 4 estrellas, y más aún en el caso de luchar contra un individuo despierto que lleva el estigma de un signo del zodiaco. Pero solo había una forma de probarlo, y era en combate. En el instante siguiente, utilizó toda su fuerza para impulsarse desde el suelo y cargó hacia Anjunman, que esperaba su ataque. Una expresión de confusión apareció en su rostro al acercarse. Enormes cantidades de relámpagos aparecieron a su alrededor en cuanto el protagonista y él chocaron en él. Segundo siguiente. Los ojos muy abiertos del hombre y su expresión de perplejidad al mirar fijamente a Hwang Oh-jin en ese momento, revelaron que estaba realmente sorprendido por la fuerza y la velocidad del estafador. Gracias por verlo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides darle a me gusta y suscribirte para no perderte nuevos vídeos. Gracias de nuevo y suerte.